Una vez más recuperamos nuestra serie principal de videos para hacer llegar a un nuevo contendiente a las insondables profundidades de la belicosera galaxia de Warhammer 40.000. Esta vez llega un humano común y corriente y encima bastante viejo. Rick Sánchez C-137 del universo de Rick and Morty será nuestro protagonista y veremos si puede sobrevivir o incluso llegar a ser una verdadera amenaza para Warhammer. Las reglas esta vez serán un poco diferentes de lo habitual. En vez de pasar por toda la historia de la serie Rick and Morty, al ser esta una serie episódica, solo voy a tomar las partes de la historia con una continuidad relevante para el desarrollo de Rick, además de algunas de sus hazañas más importantes y remarcables para utilizar en este video, por lo que a diferencia de otras veces, no voy a repasar todos los eventos de la serie, sino solo los importantes y los que tengan referencia a Rick, su personalidad o inventos destacables. Y antes de iniciar, quisiera mandar unos saludos para Frugos4074, Payamarda 3112 y Slancasirromui 1796, que vaya nombres, y fueron los primeros en acertar la pistola de portales en la publicación del canal. Y sin más demora, demos inicio ahora sí a nuestro análisis. Rick Sánchez es un tipo complicado para analizar. Desde muy joven ya se interesaba en la ciencia y creación de artefactos, pasión que lo llevó a crear muchas de las herramientas más increíbles jamás vistas en su universo. Una de ellas fue creada motivado por sus ansias de venganza por Rick Prime, y esta fue la pistola de portales, una de las herramientas más poderosas jamás creadas. Esta le permite a Rick viajar libremente por todas las infinitas líneas temporales existentes. Volviendo un poco, el arco central de Rick hasta el momento estaba enlazado a su venganza por Rick Prime, dado que este es un Rick de una dimensión alternativa que había matado a su familia. El nombre de este Rick presumiblemente proviene de haber sido el primero de todos en inventar la pistola de portales. Esto fue el motor para la búsqueda de nuestro Rick por su variante Rick Prime, y para que no haya confusiones, a partir de aquí me voy a referir al Rick que estamos analizando como Rick C-137. Rick C-137 pasaría las próximas décadas buscando al Rick que asesinó a su familia. Eventualmente se convertiría en un traficante de armas, tratando de encontrar piezas para un dispositivo que le ayudara a rastrear al que mató a su familia. Rick finalmente conoce al Hombre Pájaro y también a Squanchy, con quienes forman el núcleo de la resistencia contra la Federación Galáctica, una organización que se encargaba del control de justamente la galaxia. Esta resistencia culminó en la batalla de Blood Ridge, después de una victoria por parte de la propia resistencia. Rick le ofreció a Hombre Pájaro la oportunidad de unirse a él en sus aventuras por todo el multiverso buscando a Rick Prime, pero Hombre Pájaro se negó. Herido por esto, Rick se fue para continuar su venganza en solitario. Durante este periodo de tiempo, Rick asesinó a varios de sus yo alternativos, todos los cuales pertenecían a una organización desconocida para nuestro Rick, pero ninguno de ellos era el que estaba buscando. En este punto, Rick C-137 se había deprimido bastante después de no poder encontrar al asesino de su familia, y a menudo usaba el alcohol para adormecer su constante angustia mental. Eventualmente, los otros Ricks, dándose cuenta de que estaban siendo asesinados por otro Rick, se unirían para tratar de detener al llamado Rick más Rick, refiriéndose a nuestro Rick C-137 claramente, e incluso esta coalición de Ricks resultó inútil contra nuestro Rick C-137, quien terminó asesinando a la mayoría de la alianza. Debido a su naturaleza imparable, los otros Ricks finalmente admitieron la derrota ante C-137, reconociéndolo como el líder de su organización. Este evento es el que conduciría a la construcción de la Ciudadela de Ricks, como parte de su tregua de paz. Así es, nuestro Rick es el responsable de la construcción de la propia Ciudadela, que más tarde sería antagónica en su historia. Rick C-137 también creó la curva finita central, posiblemente su creación más grande y el mayor despliegue de sus habilidades jamás visto en la serie, evento que retomaremos más adelante. Pero en resumidas cuentas, esta construcción era para aislar aquellos universos donde Rick es el ser más inteligente, una red de multiversos limitada que en parte construyó para encerrar a Rick Prime, lo cual por cierto termina fallando. Esto quiere decir que el tipo literalmente encerró un número finito pero extremadamente extenso de líneas temporales, aislándolas de un multiverso infinito solo por su vendetta personal. Este tipo no es cosa ligera, ya lo estamos viendo.
Rick C-137 supervisó él mismo el proceso de construcción de la curva, pero pronto se fue después de que se construyó, debido a que los otros Ricks querían ejecutarlo todavía, dejando la ciudadela a cargo del Consejo de Ricks. Aún sin estar listo para renunciar a su venganza, Rick finalmente descubrió la dimensión de la que se originó el asesino de su familia. Después de descubrir que dicho Rick había abandonado a la suya propia, C-137 se estrelló contra la casa de Beth Smith, una versión de su hija que nunca murió, quien creía que este Rick era su padre ausente original. Y claro, Rick se insertó en su familia con la esperanza de que su objetivo regresara algún día para poder matarlo. Esto por supuesto conduce al comienzo de la serie, donde supuestamente Rick ha regresado de su ausencia de 20 años. A lo largo de numerosas aventuras, termina destruyendo tanto la Federación Galáctica como la ciudadela de Ricks, y por cierto ambas fue el mismo día, y eventualmente conseguiría también su venganza sobre Rick Prime. Y en general, esa es la historia de Rick, y lo que pasa en la serie francamente suelen ser más excusas para ver las increíbles capacidades, tecnología y posibilidades que da pie el Rick C-137, por lo que a diferencia de otras ocasiones, en lugar de alargar mucho más el tema de la historia, vamos a tomar solo algunos aspectos importantes y relevantes y hablar más de su personalidad, que creo va a ser un elemento diferenciador en cuanto al potencial de este personaje. Rick posee una personalidad extremadamente tóxica y autodestructiva. Lo primero para hablar de este tema es su inteligencia, ya que este parece ser el factor más crucial dentro de la misma. Una afirmación contundente es que Rick es reconocido como la persona más inteligente del universo y presumiblemente la más inteligente de entre todas sus versiones alternativas, siendo el más inteligente entre los más inteligentes del multiverso. Se argumenta comúnmente que a medida que la inteligencia aumenta, la felicidad disminuye. Esto se suele argumentar principalmente porque tener un amplio conocimiento conlleva a comprender realidades desagradables, y se sabe que el universo y la vida pueden ser realmente crueles, y nadie lo sabe mejor que Rick C-137. El hecho de entender esta vulnerabilidad humana y la naturaleza del universo es lo que puede conllevar al estado depresivo de Rick. En este estado es fácil caer en actitudes negativas o tóxicas, como lo que sucede con el propio Rick, quien parece estar resentido con la misma existencia y el universo, algo que finalmente afecta a los demás y a sí mismo en gran medida, aunque relegar toda la responsabilidad de su forma de ser a su inteligencia es algo muy simplista, aunque él mismo afirme que es así. La verdad es que detrás de eso hay otras verdades mucho más turbias. El conocimiento de la futilidad de la vida de Rick no solo viene de su inteligencia, sino también de su experiencia. El ver morir a su familia, el verse morir a sí mismo en infinitas líneas temporales, lo ha insensibilizado en muchos aspectos. Pero a pesar de esto, Rick aún alberga muchos sentimientos y remordimientos, y está lejos de ser el dios insensible que quisiera ser. Aunque la parte de Dios es debatible, teniendo en cuenta que el tipo creó todo un microverso para dar energía a su nave espacial, y bueno, hablando de tener poder de un dios, en la temporada más reciente, Rick incluso pudo crear un dispositivo capaz de drenar toda la energía del Valhalla directamente y enfocarla en una persona, que al final terminó siendo el Papa convertido en un literal dios. Así que sí, mejor dejemos la parte de Dios de lado. Si Rick quisiera, podría partirse la cara mano a mano con una deidad, porque ya lo ha hecho realmente, con un dispositivo que convertía la misma energía de este dios en un campo de fuerza que amplificaba sus habilidades a niveles divinos, y uno pensaría que alguien como Rick sería en todo sentido de la palabra un ser poderoso. Pero esta afirmación debe ser tomada con pinzas, porque sí, Rick puede darse de putiazos con un dios, pero también una persona normal sería perfectamente capaz de patearle el trasero, o el propio Rick podría morir por un choque con su nave y caer mal en una piedra. Entonces, ¿cómo es que son estas ideas congruentes? Un dios que puede morir por un simple humano. Pues simple, su ego. Rick tiene un ego anormalmente grande, pero también con mucha humanidad, y por ende una necesidad de demostrar las cosas. Si este ve su ego afectado, puede dejar todos sus inventos y ventajas de lado y meterse a puño limpio con quien le haya tocado los cojones, e incluso está al borde de la muerte por esta decisión. Este posiblemente es el punto más dañino de Rick, y es que su personalidad despreocupada, actitud autodestructiva y descomunal ego muchas veces lo llevan a situaciones fuera de su control para las cuales podría perfectamente prepararse, pero no lo hace. Y es que Rick
también es muy impulsivo. Es un personaje que podría perfectamente tener de forma eterna energía y capacidades de una deidad, pero por su personalidad simplemente va a estar la mayor parte del tiempo con una bata de laboratorio y una botella de alcohol, porque realmente no le importan estas cosas, y por esto es tan complicado hablar de su potencial. Otro tema es que los inventos de Rick, pese a ser tan increíbles como otorgar conciencia a robots, viajar en el tiempo o transformarlo en un pepinillo, no suelen estar demasiado enfocados al combate. Seamos honestos, la mayoría del tiempo cuando Rick debe pelear o enfrentar algún peligro, lo hace de modo defensivo, no suele ser tanto un tema ofensivo, y es por esto que no es que tenga armas especialmente poderosas, sino que más que nada tiene muchas herramientas. Cierto, tiene una variedad de trajes de combate, campos de fuerza alrededor de su cuerpo o la muerte instantánea al entrar en contacto con él, pero comparado con sus inventos más grandes, el nivel de estos artefactos de ataque se queda muy cortos. Eso sí, si cuenta con su nave el tema cambia bastante, ya que esta cosa es capaz de limpiar todo un planeta alienígena si se lo propone. Pero en general, Rick no tiene como un arma que pueda destruir el universo a placer o algo por el estilo. Lo que sí tiene son muchas herramientas y formas de defenderse, entre ellas a destacar a la Operación Fénix, una serie de clones de sí mismo a los cuales transfiere su conciencia en caso de morir, y da igual si está en su universo o no. Igualmente su conciencia terminará llegando a uno de sus clones. Esta operación fue destruida varias veces, pero en eventos más recientes de la serie se ha recuperado, y hasta donde sabemos sigue activa, por lo que al menos que alguien vaya a su dimensión y destruya el garaje, seguirá activa. Y de hecho, aún más que eso, deberían destruir todas las operaciones Fénix de todos los Rick, ya que sabemos por un capítulo que estas se mezclan con los otros Ricks, es decir, si un Rick no tiene la operación Fénix activa y muere, está la probabilidad de que su conciencia dé a parar a la operación Fénix de otro Rick, por lo que sí, de momento Rick es inmortal hasta que se vuelva a destruir la operación Fénix, aunque esto es algo que ya hizo el Multi Malvado y la mayoría de operaciones Fénix de los otros Ricks están completamente acabadas. Entre sus inventos también podemos encontrar cambios de conciencia, la capacidad de acceder a los sueños de otros, dispositivos que desafían leyes universales como la gravedad o el tiempo, pudiendo pararlo o hacer retroceder, o dejar en un bucle a un planeta entero a la vez. Rick es alguien realmente peligroso a pesar de sus partes negativas, aunque sí que tiene otra debilidad que le va a costar muchos puntos en este video, y es la magia. O bueno, Rick se refiere a esta más como energía inexplorada que él mismo puede usar, como demuestra con el Valhalla, pero en general a Rick no le va bien lidiando con lo que se conoce como magia, o con seres que puedan alterar la realidad a su alrededor, aunque por otro lado, él mismo puede tomar ventaja de esta magia si realmente se lo propone, pero por su ego y porque la consideren muy inferior a la ciencia, posiblemente prefieran morir antes que recurrir a su uso. Y aunque sé que me he dejado mucho fuera dado la inmensa cantidad de dispositivos que Rick ha usado a lo largo de la serie, creo que con estos y sus características tenemos más que suficiente para hablar con propiedad de cómo sería su entrada en el universo de Warhammer 40.000. La verdad es que Rick es posiblemente el personaje más extraño a la hora de evaluar en nuestra escala tradicional, y ya verán por qué. La cosa es que normalmente mido a los personajes primero en base a su poder bruto y luego en base a sus posibilidades dentro del universo, y creo que Rick es fácilmente el que tiene los niveles más disparejos en estas dos cosas. En nuestra escala tradicional, midiendo su poder en lo que sería un enfrentamiento 1 contra 1, contando a Rick con sus artefactos comunes y armas de a pie, sin contar nada que tenga en su garaje por ejemplo, veo la posibilidad de que pueda acabar con marines espaciales muy fácilmente, aunque con Maestro del Capítulo la cosa ya cambia drásticamente y guarda relación con lo antes mencionado. En temas ofensivos, en combate, Rick realmente no tiene demasiadas herramientas, y contra alguien como un Maestro del Capítulo, que son capaces de limpiar campos de batallas, esquivar activamente disparos láser e incluso algunos soportar almas de cronas, fácilmente bastaría solo un buen golpe de uno de estos titanes para acabar con Rick.
no veo mucho por hacer aquí, y ya ni hablar de algo como un custode que sobrepasaría infinitamente los reflejos de Rick. Ni los trajes espaciales de Rick ni sus armas láser han demostrado la capacidad para lidiar con algo tan pesado, aunque la cosa cambia si este utilizara su nave, la cual sí que está de sobra equipada como para acabar con un maestro del capítulo, aunque en poder bruto nuevamente se vería avasallada por lo siguiente en el escalón, que sería los custodes, aunque bueno, podríamos sacar el argumento de que use su pistola de portales para abrir un portal en el cuerpo de un primarca y lo mate de esta forma, pero esto es algo que, fuera de ser un gag cómico en la serie, no es el modus operandi de Rick, no suele hacerlo en peleas directas, por lo que no tiene mucho sentido pensar que lo haría en cada pelea, y tampoco es que pueda hacerlo infinitamente, o a placer, dado que la pistola de portales tiene un límite de combustible. Pero, de nuevo, recalco que el verdadero potencial de Rick se encuentra no en su poder individual o lo que haría con los aparatos que ya cuenta, sino en lo que pasaría si estuviera en una galaxia tan vasta y rica en posibilidades como lo es Warhammer. Para empezar, hay que dejar establecido que Rick no puede morir de forma tradicional en Warhammer, y sí, recurrimos de nuevo a la Operación Fénix, aunque una forma en la que sí podría verse afectado sería con la manipulación de almas, ya que sabemos por aquel capítulo con el dragón que Rick sí posee un alma y que no la controla a voluntad o no tiene aparatos para desligarse de su manipulación, ya que al estar enlazada con el dragón, este no pudo quitar dicho enlace a placer. O sea, que no tiene esta facultad. Y aprovecho para decir que este es un argumento que se repite mucho en mis videos, pero la verdad lo usan igual que el argumento de la pistola de portales que acabo de mencionar, como si fuéramos a tirar a Rick en la disformidad enfrente de un dios del caos de primera, cuando la realidad es que, aunque Rick sea vulnerable a estos ataques, habitando en el universo de Warhammer sería cuestión de tiempo a que desarrolle formas de lidiar con esto, tal y como hace también el mismo capítulo del dragón, que encuentra formas para lidiar con la magia y utilizarla a través de la ciencia. Otra cosa a considerar es que Rick podría perfectamente salir y entrar de este universo a placer por su pistola de portales, o incluso si se queda sin esta, posiblemente sea capaz de replicarla, cosa que ya ha hecho en el pasado, por lo que tampoco hay un escenario en el que Rick se quede atrapado de primeras, salvo que se le complique extremadamente la situación. Aunque aquí retrocedemos un poco a la escala, y ya mencioné que sería algo raro como vamos a evaluar a Rick, pero la cosa es que Rick posiblemente pierda ante un maestro del capítulo, sí, pero otras razas o seres en teoría superiores no le harían ni cosquillas, como serían por ejemplo los necrones, y la razón de esto es que Rick está tremendamente preparado para cualquier tipo de amenaza tecnológica, pero no tanto para amenazas físicas o psíquicas, cosa un poco rara para medir en Warhammer, lo sé, pero por lo que sabemos, las armas necronas posiblemente no le hagan gran cosa a Rick, y si lo hacen y lo matan, este al renacer en un clon perfectamente podría desarrollar contramedidas, y más aún, estoy seguro que si dichas armas lo superan, solo por su ego, se dedicaría única y exclusivamente a humillarlos con su tecnología, y considerando que Rick es un ser que ha creado universos, aislado líneas temporales y manipulado el tejido del tiempo en múltiples ocasiones, si este tipo se enfocara en crear algo destructivo, estoy seguro que sería 1000 veces peor que cualquier cosa ocurrida durante la guerra en el cielo. Esto considerando que dicha guerra escalaba la tecnología a terrenos galácticos, mientras que la tecnología de Rick, como ya vimos, es capaz de manipular multiversos directamente. Y volvemos nuevamente al tema de lo raro que es escalar a Rick, porque mientras que lo que es posiblemente la raza más poderosa de Warhammer sería un inconveniente menor para Rick, como son los necrones, otras razas como los Eldars, orcos o humanos psíquicos serían un verdadero problema. De nuevo, por un lado por la magia y por otro por los poderes psíquicos como tal, que en la serie también se dejen claro que Rick no tiene buenas contramedidas contra dichos poderes, teniendo que recurrir a engaños cuando se ve enfrentado a estos, como ocurre en el capítulo de las galletas de la fortuna. Insisto, es muy peculiar el caso de Rick, pero la realidad de las cosas es que a pesar de todo esto, al menos que directamente lo soltemos en un planeta disforme cercano al reino de un dios del caos, Rick posiblemente sería un problema mayor para Warhammer, y voy a explicar por qué. Primero y más importante, todo el problema psíquico, que es de donde vendrían las complicaciones de Rick, podría ser eliminados de raíz por él mismo, y para esto recurramos nuevamente a su invento más grandioso, la curva finita central.
Rick es un ser capaz de aislar y monitorizar líneas temporales completas de un multiverso infinito, con el único factor común de ser él el más inteligente en estos universos, cosa con la que solo podría soñar el dios del conocimiento Zench, quien actualmente se encuentra mapeando el multiverso. Ahora, si esto lo hizo con un multiverso infinito, ¿quién quita que no pueda de alguna forma aislar a la disformidad de la galaxia de Warhammer? Si ya ha aislado líneas temporales del multiverso infinito, podría aislar la dimensión de la disformidad o la dimensión del Materium de la disformidad. Una de las dos sería igualmente efectiva y mataría toda la influencia física de la otra en consecuencia. De esta forma, acabaría completamente con la influencia disforme en la galaxia y por ende con los poderes psíquicos y también con la influencia de los sentimientos humanos en la disformidad y por ende mermaría enormemente el poder de los entes disformes, por no decir que tendrían una fecha de expiración, que sería el momento que se acabe la energía remanente de la disformidad. Y la verdad es que en este caso la mitad de las facciones quedarían completamente tiradas en la calle, por decirlo de alguna forma, sin la posibilidad de utilizar poderes psíquicos, sin la luz del emperador para guiar a la humanidad por la galaxia, sin la imaginación orca y más aún, el completo aislamiento de sectores enteros por no tener formas de comunicarse o transportarse entre sistemas solares, ya que para esto se suele utilizar a los psíquicos y las rupturas disformes, posiblemente el imperio de la humanidad, los gobiernos Eldars e incluso la mayoría de los orcos que estén en el espacio y que ya no podrían transportarse, quedarían completamente devastados. Y los Necrones y Tau serían los menos afectados y, de nuevo, todo el potencial quedaría relegado a la tecnología, terreno en el que Rick obviamente tiene toda la ventaja. Y lo peor es que esta no es ni siquiera la única forma en la que Rick podría acabar con la influencia disforme. También podría, por ejemplo, crear exactamente la misma máquina que creó en el Valhalla, pero en la disformidad, la cual era capaz de transportar y almacenar, según sus palabras, energía infinita y direccionarla directamente a quien él quiera. En este caso, podríamos hablar de la ascensión de Rick a un nuevo dios del caos, de hecho, el dios más poderoso, ya que tendría acceso ilimitado a toda la energía disforme sin verse atado a las condicionantes de los sentimientos humanos, ya que directamente podría robar la energía ya existente en la disformidad, aunque realmente este último caso es el más remoto, tanto por la personalidad de Rick como que los dioses del caos posiblemente sentirían esta alteración en la disformidad y no lo permitirían en ningún aspecto. Pero no todas las resoluciones son positivas para Rick. A pesar de su grandísimo potencial, no hay que olvidar que Rick tiene debilidades y perfectamente por su rotundo ego, me lo imagino llegando a desafiar a los entes disformes, príncipes demonios o más aún al propio emperador, sin tener conocimientos de sus capacidades, escenario que terminaría con el alma de Rick completamente destruida, exactamente como pasó con Horus. Aunque aún no tomo en cuenta el escenario más temible para Warhammer tampoco, y es ¿qué pasa si Rick ya conoce Warhammer de antemano y sabe todo lo que ocurre en esta galaxia? Dado que la propia serie ya ha hecho hincapié en la franquicia con referencias menores, la constante ruptura de la cuarta pared y el sentido que tiene dentro de su multiverso, y uno de los infinitos multiversos sea la franquicia ficticia de Warhammer, está la posibilidad de que Rick sea un friki de Warhammer 40.000 en secreto y sepa absolutamente todo sobre todo lo que pasa. Y no me sorprendería que llegue un planeta colmena, vea la estructura y diga algo como: ¡Oh Dios, Morty, estamos en Warhammer! En este caso no hay condicionantes que valgan. Si Rick tuviera verdadero conocimiento de esta galaxia de antemano, no tomaría riesgo fuera de sus capacidades, y en general con algo de tiempo, volvemos al caso de que tal vez sea la amenaza más inmensa para la galaxia. Quién sabe, tal vez use la disformidad para crear otra batería para su nave. Aunque algo es seguro, si los tiránidos llegan, Rick simplemente se iría con su pistola de portales sin mirar atrás, ya que los enfrentamientos a tan gran escala no son lo suyo, y aunque ella ha lidiado con mentes colmenas antes, no creo que se sienta muy atraído a enfrentar algo de lo que no podrá sacar ningún provecho, y que sabe no va a ganar. En conclusión, este es el personaje más raro hasta el momento, porque dependiendo de su humor y conocimiento el día que lo pongamos en Warhammer, perfectamente podría ser un dios absoluto de esta galaxia, separar el plano físico del Immaterium, revivir al emperador, o simplemente enojarse porque un soldado del Astra Militarum le tumbó el trago y que el soldado lo mate a golpes por su orgullo, o meterse a tocarle los cojones al emperador o un príncipe demonios del caos del primeras sin saber qué son, pensando que son un tipo de fraude con tecnología detrás y que destruyan su alma en 2 segundos. Todo un caos el tema de analizar a Rick.
tal cual el propio Rick. Pero como siempre, esta es solo mi opinión, la cual intenté respaldar con la mayor cantidad de datos y hechos de la serie que pude encontrar. Si conocen algo que pude haber dejado fuera por cualquier razón o una teoría personal diferente, te invito a dejar en los comentarios. Sin más que agregar,